Bienvenidos a La Posada, el lugar ideal para la conversa. El podcast de Radio Estación Nacional. Con el periodista Alex Baibel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo, segundo capítulo de este programa La Posada, aquí en la Posada del Presidente, en Morandé 538, con unas carnes maravillosas, fantásticas, donde vamos a estar invitando gente que a lo mejor usted conoce, algunos desconocidos, algunos que están comenzando, a emprendedores en materia del arte en Chile, ayudar a través de lo que es la Radio Estación Nacional a promover a todos aquellos que emprenden un camino por el arte, a reconocer qué es lo que están haciendo los actores, los artistas, en qué está Roberto Nicolini, por ejemplo. Hoy día tenemos a este gran invitado, ¿cómo estás, comediante, actor, un tremendo hombre del arte en Chile. ¿Cómo estás tú? Contento de estar aquí, pues, Alex, tanto tiempo. Tanto tiempo. Los regionalistas llegamos a Santiago. Muy bien dicho. Y esto que dice Roberto es muy cierto. El que me brindó una sonrisa, el que me brindó un abrazo cuando yo era un total desconocido en un show que hacía La Tercera. Era una premiación a los mejores. Y tú venías como el mejor del norte. El mejor del norte. Lo promisorio. El galán del norte. El galán del norte. Y tú fuiste y me diste un abrazo y me diste una bienvenida muy. Qué interesante eso cuando estaba en los medios regionales, casi a la par con lo de Santiago, cuando se trataba de distinguir a alguien, de reconocer a alguien, ¿no? Sí. Ahora que está esta crisis de Televisión Nacional, es porque yo creo que la Televisión Nacional abandonó las regiones. Se cerraron los noticieros regionales, dejaron de tener presencia con programas locales, y esa falta de identidad es lo que ha hecho esta crisis grande en el Canal 7, encuentro yo. Le echan toda la culpa que el modelo de televisión pública, no, dan mentira. El modelo funciona, pero funciona con gente que entienda que es nacional y no de Santiago. Ahora, ¿tú no crees que en esa crisis que hoy día viven las televisoras que fueron los grandes monstruos de antaño, los tres canales, los tres grandes, tenga algo que ver también con la cantidad de plataformas que existen hoy día, con el sistema, con los streaming, con las redes sociales? Es que yo creo que las plataformas van sumando. ¿Hace algo eso? No, yo creo yo creo que van sumando, aunque yo no soy el más propicio para hablar, porque yo en un cambio de casa, curiosamente se rompieron los dos únicos televisores y con mi mujer dijimos, los vamos a reemplazar, mejor que no. Y cuando quiero ver noticias uso el celular, sintonizo la señal en vivo y sintonizo lo que quiero ver como noticia. Porque la televisión me aburre, querido amigo, el formato copiado del formato ya copiado. Por ejemplo, Argentina importa los mismos formatos que en Chile, pero le da una identidad. Claro. Entonces cuando veo Bailando por un Sueño, en la versión argentina es 10.000 veces mejor que la chilena. Claro. ¿Cierto? Porque aquí el jurado trata de imitar al jurado de allá y el jurado de allá es inimitable. Ajá. Habría que hacerlo con gente local de acá. Y la gente local de acá no deja subir a la gente nueva. Entonces son los mismos locutores off, son los mismos rostros de siempre, son los mismos jurados. Cansa un poco el formato porque se hace predecible. Y el espectáculo tiene que ser encantador, tiene que tener un elemento que encante. Es un poco lo que pasa con la señal abierta y los noticieros. Eso, hacer un noticiario de una hora y tener que rellenar una hora, hace que se exacerben las noticias que dan rating. La delincuencia, por ejemplo. Y al mismo hecho le dan vuelta, porque tienen que llenar 60 minutos. Una noticia que debería durar, no sé, un minuto con suerte. Eso tiene que ver con el estudio que apareció recientemente de que Chile es el país con mayor gente asustada en el planeta, pero está lejos de ser el país con mayor cantidad de delincuencia en el continente. Lo que hace que tengamos esta sensación de temor, esta percepción de temor, son precisamente una noticia de un asalto que dura 20 minutos en un canal de televisión. Y después porque tienen la cajita maldita, o sea, que mide el rating minuto a minuto, entonces la palabra portonazo hace subir el rating. Antes los auspiciadores pagaba una tarifa plana. Yo quería auspiciar tu programa, me salió $1.000.000. Claro. Ahora es según el punto de rating. Si lo ve un adulto con capacidad de consumo, te pagan 500 lucas. Si lo ve un niño o un viejo, pagan 5 lucas. Claro. Por eso no hay televisión para adultos mayores ni hay para niños. Porque un niño no tiene poder de consumo, entonces dice $5.000. Versus 500.000 a que tenga la posibilidad de consumo. Por eso que se prostituyen los temas. Cuando ya se acaba la noticia policial, empiezan a entrevistar a la vecina de la tía de la víctima. Es tremendo. O sale lo que acaba de pasar, ocurre
el fallo Monsalve y van a entrevistar a la mamá de la víctima que denuncia, en vez de ahondar en la información de la declaración, porque buscan el camino más corto del rating fácil. Sí. Que ojalá use palabras fuertes, que eso va a alimentar este morbo. Claro, pero ¿cuán responsable es la audiencia en eso? ¿Qué responsabilidad tiene la audiencia de alimentar con rating basura a estos canales de televisión que usan estas tácticas para poder conseguir rating? Antiguamente la primera fuente de información era lectora. Hasta para saber la palabra clítoris, vagina, orgasmo, un niño ve al diccionario para su educación sexual, ¿cierto? Ok, después viene lo audiovisual. Y ahí pasa de que no hay un control. En Chile le sacan el traste a la jeringa a la regulación de los medios. Claro. Por ejemplo, a mí me dolió mucho el caso de la chica de Limache, que fue violentada por este gallo que estaba libre, que había matado a su mujer y a un hijo. Lo dejan libre por razones legales, porque era legal dejarlo libre. Mala pata nomás, pero fue legal. Y mala pata terrible, porque no se puede determinar una responsabilidad sobre la ley en la gente que lo liberó. Sin embargo, el gallo no estaba para estar libre. Alguien falló en el informe, ¿correcto? Ok. Cuando ya decían la palabra ámbar, el rating se disparaba. Y Canal 13 empezó a perder sintonía. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron la tupé de leer el informe médico del Instituto Médico Legal de la autopsia en detalle en Canal 13, 3 páginas. La sanción que le llegó no fue proporcional a lo que ingresaron por plata. Entonces fue una falta de respeto a la víctima, fue revictimizarla, fue de un morbo increíble, porque si tú quieres acceder a un peritaje médico-legal, un estudiante de periodismo de medicina lo puede acceder en la justicia o sin otro abogado, pero sobreinformar a la gente era ¿para qué? La audiencia no es responsable en la medida que la televisión es algo que tú lo tienes inmediato en tu casa, alguien debiera regularlo. Sí. Antes existía la franja cultural, la franja infantil, había que educar y entretener, sí, claro. Pero educar se les olvidó. Entonces, mientras más vulgarices todo, es como le funciona el negocio. Por eso las moscas, ¿no es cierto?, comen más caca que otro alimento. Entonces vamos a terminar todos comiendo caca, porque como son más las moscas, más mierda le pones. Es muy serio el tema. Lo que pasa es que en Chile, cuando llega a la televisión, el presidente de la época, que era Alessandri el Antiguo, él decide dejar esto en manos de las universidades del Estado, pensando que son garantes de la calidad que van a transmitir. Claro, obvio. Después los ingenieros comerciales encontraron que lo mejor era quebrar las señales universitarias. Claro. Ningún canal universitario quiebra por su naturaleza, quiebra por la naturaleza que dieron después. Cuando Canal 13 lo llenaron de los Simpsons, era para abaratar la marca, abaratar los costos y comprarlo barato. Y los curas, que son demasiado ingenuos, con todo el cariño de la conferencia de Episcopal, para no ser pelotudo, tuvieron todos estos asesores traidores. Por ejemplo, el uso de televisión fue vendido a un precio irrisorio. Ahora está con una señal chiquitita tratando de rearmarse, pero la universidad no se da cuenta de la herramienta que tiene en sus manos. Sí. Nunca se dieron cuenta. Y lo vendieron a un vil precio. Canal 13, el Canal 11, hombre. El Canal 11 lo quebraron es profeso Chile, para venderlo baratito. Entonces, todo eso que se va a mansalva es porque yo creo que hay un tema que nadie se sienta a conversar. Yo no hablo de censura, hablo de regulación. Claro, claro. Yo creo que falta regular, porque además no pagan ni uno, pagan una patente comercial y hacen negocio a mansalva. Disculpa, tú eres de radio, y con esto cierro, y no la tengo más. Antiguamente las radios que transmitían, por ejemplo, Radio Minería, donde yo trabajé, portales, no sé, cooperativa, cuando llegaban a regiones, en regiones les exigían que por cada repetidora tienen que tener un periodista y un locutor y un plantero. Claro. Entonces, tenía que servir a la región, junto con el diario Cooperativa o Minería, donde yo estaba, yo me acuerdo el nombre del tiro, Telenoticias era la Portales, pero nosotros éramos, me van a matar los mineros, los que nos juntamos, el correo de minería, había que hacer el correo de minería regional también. Y si había un pedido de sangre, había que interrumpir la transmisión nacional. Hoy día, como se transmite en forma satelital, la radio hace negocio en Santiago, le preocupa a Santiago, él le impone la realidad de Santiago a las regiones. En Arica puede estar todo el mundo muerto de calor. Y si en Santiago hay una inundación, todo el día están con la inundación. Trabajan para Santiago. Y no hay ninguna responsabilidad ni ética ni moral. Pasa con el reggaetón. ¿Cómo es posible que, yo entiendo, cómo es posible el mal gusto, cómo se instala? A mí cuando me invitan a colegio para ir de jurado y de repente ven la categoría infantil a las niñitas bailando reggaetón, no hay ni un filtro porque esos papás no han sido educados. Y fíjate que ahora en el manejo de la información,
Los malos ganan siempre. No hace mucho dicen, este señor la supo hacer, te comentan en el matinal, mira cuánto robó, o todavía no lo pillan, al robo del siglo. Se va instalando una realidad de la cual hay que hacerse responsable. Yo hablo de una regulación como la televisión en Inglaterra o en países desarrollados, en la cual es un elemento educativo. Los profesores sacan la cresta en el aula, pero como los cabros ven que los malos ganan, en todo orden de cosas, ya les da lo mismo, se portan pésimos. ¿Has visto los valores que transmiten los reality? ¿Cómo tratan a la mujer en términos genéricos? No hay ningún pudor en hacer rating. Entonces a lo mejor, como la gente no sabe, que para el reality graban todo el día y toda la noche, pero luego editan de acuerdo a las personalidades que hace un guionista. Entonces ya, Alex va a ser el violento, Roberto va a ser el caliente, tal niña va a ser la hot, y van segmentando, van editando de acuerdo a un guión. Claro. Es todo deliberado. Sí, o tal niña va a ser la conflictiva, o tal niña va a ser la romántica. Pero eso se sabe. Pero eso se sabe, y la gente lo sabe. Pero aún así tienen ratings increíbles. No, porque la gente no lo sabe, porque estamos hablando de la burguesía que somos nosotros, los que accedemos a la información y tenemos algún pensamiento crítico. ¿Qué pensamiento crítico va a tener un estudiante si hoy día en las clases que le cambiaron de castellano el lenguaje, le quitan teatro porque era muy complejo leer Romeo y Julieta? ¿Tú lo puedes creer? Sí, no. Yo fui profesor y te digo, y me tuve que enfrentar a esas peticiones de los alumnos. No, profesor, esto tiene 10 hojas, mucha materia. A mí, en cambio, me lo pasó un profesor de castellano que me enamoró del teatro. Nos enseñó que Romeo y Julieta parte porque una familia le toma el terreno a la otra. ¿Qué no pasa en Chile? Ahí toma. Claro. Y después que dos cabros, que el despertar sexual, no controlan su sexo, dejan la escoba. Tienen el amor de Romeo y Julieta, dejó como 28 muertos. Claro. Hamlet hablaba con los muertos. Qué idiota, buscando una venganza. Vamos a seguir sobre eso. Déjame presentarte a Mauricio. Hola, Mauricio. Bienvenido a la posada. Que nos va a atender aquí. Exacto. Oye, pero yo no sé qué tú puedes tomar ahora que estás con esta recuperación. No, yo estoy ahí con mi bebida, ya estoy hecho con... ¿Con bebida tú estás? Sí, ¿no tomas café ya? Té, sí. Vinito no. No. Volveremos. No. Pero nunca tampoco fui bebedor, así que no me complica. No, tampoco. No. Igual le tenemos algo preparado, una sorpresita como para que a ver si viene después más adelante a visitarnos y a soy diabético, entonces. A probar nuestras carnes. Para comer yo soy gordo. Para comer dame lo que queráis, porque soy gordo profesional, tengo que mantener el peso. Yo no puedo hablar de las sorpresas todavía. Yo no puedo ser flaco, no puedo ser flaco. Claro, tengo un contrato con... Tengo un contrato con la obesidad. ¿Te puedo ofrecer algo para tomar? ¿Un café americano? No hay problema, vengo enseguida. Gracias, Mauricio, gracias. Oye, yo venía a este lugar con mi papá antiguamente. ¿Venía aquí? Claro, se llama Carnes Morandé. Claro, exactamente. Pero veo que sigue la tradición, siguen especialistas sigue la en carne. Tradición. Es que está la parrilla. Ahora están los sigue la buena atención. Parra, son los dueños de este local. Y yo lo encuentro maravilloso, a mí me encanta, siento que tiene una magia increíble. Aquí vivió el presidente de Balmaceda. Este lugar donde nosotros estamos ahora era la caballeriza de la casa, del lugar. No, tiene mucha historia. ¿Me persigue el presidente de Balmaceda? Sí, pues tengo un campo en Casablanca. Bueno, un campo, digo yo, son 2 hectáreas. Y él estuvo en Casablanca, estuvo refugiado ahí, pues. ¿Viste? Y hay una capilla, que yo me traje a la puerta del confesionario, pues se estaba pudriendo, me la regalaron, donde él era la capilla donde iba a Balmaceda. Oye, vamos a volver sobre esos análisis interesantes, catastróficos, apocalípticos. Y esperanzadores cuando la gente tome conciencia, lo cual va a ser muy difícil. ¿Tú crees que tiene algún porcentaje de esperanza que esto mejore algún día? Cuando nos tiren otra pandemia. Pues ya con la primera no perdimos nada. Yo veo gente con cara de culo en la calle y sobrevivió a una pandemia y andan amargados. ¿Cómo es posible eso, hombre? El valor de la vida y la gente que se murió. Todos en guerra. Pero mira, todos en guerra. ¿Te acuerdas tú que había el grupo La Oreja de Van Gogh, de las cantantes que hizo una canción que nos volveremos a juntar, nos volveremos a abrazarnos cuando pase todo esto? Y bueno, y fue todo lo contrario, nos volvimos a abrazarnos. Salimos a pelearnos, salimos más enfermos, más patológicos, guerras por allá, guerras por acá, la gente echándose los autos encima de las calles. Terrible. Y así está. Pero yo te decía, si había una luz de esperanza, porque la verdad las cosas es que yo trabajo hace rato y trabajé en educación y todo el cuento, y de repente me empecé a dar cuenta de que a nadie le importa. Tengo un amigo periodista al que invité yo a hacer clase a la carrera de Relaciones Públicas,
y me dice espantado, un periodista de años, de estos de la vieja época, y me dice, oye, me llamaron para decirme que no puedo reprobar a estos cabros que no hicieron la pega. Entonces, y los tenía, gracias. Hola, gracias. Oh, esto me hacía falta. Oye, ¿tienes azúcar, sí. Oye, y me dice, oye, me llamaron. Porque son clientes, no son estudiantes, pero para el Estado es lo mismo. Entonces, eso es lo inaceptable. Pero lo que yo converso con él es que, ¿sabéis qué? Le digo yo, mira, yo llevo ya 13 años en esto y tengo la sensación que a nadie le importa. Y esas cosas que tú has estado mencionando, Roberto. A nadie le importa. Que la televisión que muestra esto, que el reggaetón, a nadie le importa, man. Si no se preocupan los papás, a nadie le importa. Mira, si no yo la mamá, soy fanático de la democracia. Fanático. Creo que el mejor sistema que he conocido y que he vivido, de todos los sistemas. Sin embargo, con todo lo perfectible que es, me parece que estamos tan al debe en el tema de educación y el tema de cultura. Solamente se han preocupado de las finanzas, del cómo voy ahí. Si apruebo el litio, entonces no lo hago una empresa estatal, sino que hago una empresa privada. Pero la empresa privada no es tan privada. Y si va a ser estatal, ¿cómo voy a sacar la taja ahí? Exacto. Es tremendo. Pero eso pasa porque no nos hemos tomado en serio la vida, Alex. No nos hemos tomado en serio la vida. Pero yo creo que va a venir una eclosión de esto. Ya no se puede ser más mono. O sea, estamos convirtiendo en un país de simios. Los monos bien mejor. Sí, claro. Sí. Ahí tiene una organización, en una jerarquía. Yo tengo unos monos que te van a demandar por lo que acabas de decir. Son monos que me demanden, pero yo veo, por ejemplo, en una sala de clases, no puede ser que un profesor entre con miedo. Yo estudié, como me gustó el teatro, me sacaron de un colegio privado muy pituco de Viña, que en ese entonces los padres franceses, donde fueron mis hermanos, y me hacen postular al Liceo Coeducacional de Quilpué, que era un proyecto experimental, fantástico. Pero me encuentro con uno de los últimos profesores, que yo lo vi llegar joven y se está retirando ya, y me dice, entro con miedo, ya no es lo mismo de antes. Antes nadie se traumó porque era una disciplina rígida, había un respeto al profe, estaban las ganas de estudiar. Nosotros terminábamos de estudiar 6:45 de la tarde. Y lo extra programático, coro, teatro empezaba a las 7. Llegamos a la casa a las 9 de la noche felices. O sea, lo peor era no quedarse en la actividad extra programática. Tú querías quedarte en el colegio. Querías quedarte. El castigo era no ir a clases porque estabas resfriado. Teníamos, o será que en mi colegio, que era el único colegio de enseñanza media que había en Quilpué, éramos 1.200 alumnos. El primero era de la A hasta el Q. Y los profesores eran todos fascinantes, unas personalidades. Yo los lloro cada vez que voy a sus funerales. Y que se quedaban, después de la jornada de la tarde, de las 7 en adelante, las pocas salas que quedaban, pues después llegaba el liceo vespertino. Pero en el caso nuestro, que era el liceo coeducacional, es un proyecto hecho por profesores que conocían el aula, no está hecho del escritorio. Sí, pero yo creo que ahí incide mucho en la metalización. ¿A qué me refiero con la metalización? Que todo empezó a tener valor según cuánto costaba, cuántas lucas gano, cuánto gano. Todo se transformó en una weá, todo es sacarte lucas, weá. Si te enfermáis es sacarte lucas. Bueno, un algodón, a mí me operando el corazón, no te cuento cuánto me costaba el algodón que me cobró la clínica. Y con una irracionalidad absurda. Y es una cuestión de, todo se trata, Roberto, ¿cómo te saco más plata? ¿De dónde te saco este plan? Entonces, creo que esa codicia enfermiza nos ha llevado que ya nada pase esto que te digo yo, a nadie le importa. Mientras estén ganando plata, a nadie le importa. Pero yo creo que de a poco va a ir surgiendo distintas alternativas. Yo cuando veo los colegios Waldorf, que proponen nuestro sistema, los Montessori, los experimentales, lo mismo que tuve yo en la educación pública. Si yo a un profesor de que está en La Pintana, le pongo un plan que lo haga acorde a su realidad, va a ser bien distinto al de Las Condes. En educación pública estoy hablando. En la privada cada uno elige donde quiere estudiar quiere meter a sus hijos. Sí, claro. Pero por ejemplo, no es posible que un niño de Pudahuel no haga educación física en el patio, porque Pudahuel es la contaminación de todo Santiago que llega ahí, y los niños que hacen educación física en Pudahuel muchas veces, si no todas, le toca hacerlo desde un computador. Sí. Entonces, ¿qué sería lo lógico? De que dijeran, profesor de Pudahuel, desarrollen ustedes un plan de estudio no estandarizado, donde yo pueda comprobar el aprendizaje final, ¿cierto? Entonces a lo mejor harán una semana, en vez de hacer todas las semanas clases de estudio, una pura semana de educación física yendo a la Quinta Normal, disponiendo buses, haciendo una realidad local. Lo mismo que pasa, que te decía yo, con la crisis de TVN. Cuando todo se hace desde un escritorio,
Por Dios que es distinto, yo lo veo en cultura. Se cerraron los teatros que eran de actores. Antes existían los actores pyme, Tomás Viguella con el Conventillo, Alicia Quiroga con el Galpón de los Leones, Silvia Piñeiro con el Normandí, Ana González con el Teatro del Ángel. Eran teatros de actores, los 4 con el Petit Rex. Eran teatros mantenidos por actores, sustentados por actores. Pero vino esta cosa de la gratuidad, los fondar y premiar a uno y castigar a otros. Claro. Nosotros con el Teatro de las Tablas, y creo que otro más, no estoy seguro, no quiero embarrarla, no sé si el Bellavista y de Bolsillo seríamos 3, los que mantenemos las salas sin subsidio. No podemos competir con los otros, que reciben 230 millones anuales, que está muy bien, pero debiera ser más parejito. Sí. Entonces, la institucionalidad... Está por el lado del chancho, dices tú, en ese aspecto. Y hay mucho cinismo. Cuando el gobierno de Pinochet quiso castigar el teatro, no podía aplicar una censura directa por la vergüenza internacional. Claro. ¿Qué hizo? Le aplicó el IVA, el 22% que había en ese entonces. ¿Qué ocurrió? Que existía una comisión calificadora de espectáculos, que era la censura. El Bim Bam Boom han instalado una mentira que se cerró por el toque de queda. No se cerró por el toque de queda. Bim Bam Boom nunca trabajó a la 1 de la mañana. La última función era a las 11 de la noche. ¿Quién lo cerró? El IVA, pues, el 22%. El IVA cerró el picaresco, pero nadie lo dice porque es más tedioso ponerse a estudiar el fenómeno. Claro. Pero lo curioso es que estamos en democracia no sé cuántos años ya, y sigue existiendo el IVA a los espectáculos. Entonces tenemos que mandar una solicitud al Ceremi de Educación, de Cultura, pidiendo la exención de impuestos. Y yo a cambio tengo que poner un logotipo que dice auspicia al gobierno de Chile, cuando es un derecho. A mí me molesta poner un logotipo por un derecho, que es una exención de impuestos. Tengo que tenerlo en mi teatro, un logo que dice auspicia el Ministerio de Cultura. A mí, que me da la exención de impuestos, tengo que poner el mismo logo que a otro teatro que le dan 200 millones al año. Eso no me parece injusto, ni siquiera Pinochet fue tan audaz, pues. No. Ni siquiera. Entonces, pero nadie te escucha. Yo lo he planteado con 2 personas que han sido ministros. Carepalo, yo tengo un problema que no filtro. Claro. Yo pienso. Y está muy bien. No tengo filtro. Sí. Y le digo, ¿cómo es posible tanto tiempo que pasó la dictadura y sigue este peso? En cambio, si tú, yo y Mauricio armamos un club deportivo, estamos exentos por vida. Si tú, yo y Mauricio armamos una iglesia de cualquier... estamos exentos. Sí. Pero al teatro lo joden, ¿cachai? Y hasta el día de hoy nadie lo cambió. Había un ministro, hijo de actriz, ministro de Hacienda, y dijo, es que los actores son tan llorones. No entendió lo que hay de fondo. El impuesto al teatro fue generado por la censura que existía en el gobierno militar. Oye, tú eres dueño del Teatro de las Tablas. Arriendo el espacio, lo que es mío son la butaca, el espacio, yo arriendo el galpón. ¿Cuánto sacrificio haces para poder mantener esta máquina funcionando, esta máquina corriendo? Yo conozco el teatro, me gusta el teatro, pero quiero que tú me cuentes desde tu sangre. ¿Esto te ayudó también a sufrir los problemas cardíacos que sufriste, por ejemplo? Yo creo, porque yo tuve una ACV, luego tuve 2 infartos. ¿Sí? Y es que ha sido muy difícil de sostener. Imagínate, 2 años cerrados en la pandemia, la energía en un galpón, los 2 galpones son 2 los nuestros, pero en un galpón, por decir en general, son energía trifásica, son costos muy altos, que antes de la pandemia nos financiábamos holgadamente. Somos un teatro que está en un lugar residencial de Bellavista, pero ahí cargamos con el estigma. En el barrio nuestro, que es el barrio residencial, Plaza Camilo Mori hacia arriba, hay muchos teatros. Crucero, etcétera. Nosotros estamos Crucero, etcétera. Pero hay otras salas más también que convivimos con el mismo terror de la prensa cuando dice barrio Bellavista peligroso. Exacto. Y eso no es cierto. El barrio Bellavista más conflictivo está de Pío IX hacia abajo, donde incluso funciona el Teatro Cidarte, que es maravilloso, que funciona temprano y es seguro. Sí. Tú vas al Teatro Cidarte a las 7 de la tarde, yo tengo algo tranquilo. Que decir al respecto. Yo hace 18 años que vivo en ese barrio y jamás me ha pasado nada. Y he transitado a las horas más increíbles y a veces en algunas condiciones no tan confesables. Pero te quiero decir que la televisión ha hecho un estigma porque necesita crónica roja, ¿no? Claro. Es como me pasa a mí. O es cuando tiran un balazo ahí en los alrededores de La Vega, en La Vega. En La Vega. Y van a hacer entrevistas y despachan, la gente del Mega despacha, porque yo lo he visto ahí, entonces, y despachan y le empiezan a preguntar a la señora, ¿y usted no siente temor de venir? Nunca ha ocurrido nada en La Vega.
Nunca ha pasado un accidente ni un asalto en La Vega cuando la gente está comprando. Siempre es alrededor a las 3, 4 de la mañana. Y van y hacen este show para generar este miedo. Es tremendo. Yo felicito al público que asiste a las tablas. Digo siempre, gracias por venir, porque así se combate la delincuencia. Exacto. Está el Teatro Las Tablas, está Mori de Bellavista, está San Ginés, el Teatro Bellavista, hay otra salita, no se me da el nombre. Vamos a pero elevar un poco hay muchos teatros, pero la única Sí. lata que le digo a la gente, Sí, asista sí. al teatro, vaya, es seguro, hay estacionamiento, yo tengo estacionamiento en la calle, también a una cuadra, en Constitución 241, que es pagado porque de un privado, pero hay facilidades, pero Sí, me da sí, mucha sí. pena ver los restaurantes vacíos Sí. por este estigma de por el Bellavista. miedo. Sí. Oye, vamos a elevar la frecuencia y vamos a ir a tu labor en entretenernos, en hacernos divertir, en hacernos pensar, en hacernos reflexionar sobre todas estas cosas que tienen un poco que ver con lo que estamos hablando, porque somos consecuencia de una mala educación, por ejemplo. Y tú te metiste en un tema que es soy jodida pero tu madre. Jodida, pero soy tu madre. Jodida pero soy tu madre. Qué pedazo de obra, qué cantidad de años siendo un tremendo éxito. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas a esa instancia de crear ese pedazo de vida? Yo escribo. Me lo cuentas después que llegue este señor aquí, A miércoles. para que usted pruebe estas carnes maravillosas. Pero mostrémoslo, esto está increíble. Por favor. Qué reminiscencia, gracias. Lomo vetado y malaya. Espérate, lomo. Lomo liso, lomo vetado, malaya. Qué bueno. Pruébelas nomás. Pero, Te tengo que contar primero, después por la prueba. claro, pero no pruébela mientras yo sigo contando. A mí me tocó ver a Roberto en esta hora y es genial. Y lo encontré extraordinario porque me encanta el rol que juega la mamá, el papá, los adultos significantes, como dice la Amanda Céspedes en su libro de Educar las emociones, educar para la vida. Y cómo nos van marcando la pauta de lo que vamos a sentir, de lo que vamos a pensar, de lo que vamos a creer. Son mujeres muy importantes y tú lo cuentas muy bien en tu obra, de una manera maravillosa. Son conversaciones con muchas mujeres de la edad de mi Gracias, madre. maestro. Estaba fantástico, gracias. Súper gracias. Son conversaciones con muchas mujeres que son de la época nuestra. La mamá de hoy día son igual de jodidas, pero con WhatsApp y con GPS. Claro. Pero Son peores. me pasó que mi madre, que era mi casa, como buena casa italiana, es casa con abuelas. Los viejos no morían en clínica. Yo tenía tías abuelas que mi mamá sacaba de los hospitales cuando decían que iba a morir. Mi mamá decía, que muera en la casa. Que sus últimos días se le armaba una pequeña clínica. Yo vi morir a mis abuelos, vi morir a las tías abuelas, vi morir a una nana vieja que se había criado con nosotros. O sea, es como decirte, era como lo natural, ¿no? Bueno, pero mi mamá, que era muy abuela, yo la encuentro que como mamá fue estricta, pero como abuela fue sensacional, al menos lo que yo vi con mis hijos. Una dimensión increíble. Fue todo un descubrimiento, que yo ahora que soy abuelo lo estoy entendiendo. Ya. Porque en un inicio no se entiende esta devoción. Esto que los nietos son como los hijos pasados limpios. Entonces hay como hay un vínculo donde yo no existía. Eran mis hijos con la abuela y con el abuelo. Claro. Mis hijos con sus abuelos tuvieron, mientras estuvieron vivos, un vínculo directo donde me pasaportearon. Yo quedaba para el lado, me iba paseado. Sí. Es una relación de ellos. Sí. ¿No es cierto? Exacto, es distinta, totalmente. Mi hija tenía conversaciones privadas con mi mamá para preguntarle todo el tema de mujeres, por ejemplo. Mi hija, cuando tuvo su momento, vivíamos con me acuerdo, entró, me pidió salir de la pieza porque tenía que hablar con la abuela. Y la abuela fue escribiendo y la abuela le daba instrucciones. No con su mamá ni conmigo. Después, obviamente, no quiero decir, porque la mamá se ofende cuando cuento estas cosas, pero son un vínculo de ellos. O mis hijos con mi papá. Tenían conversación en un momento dado, cuando ya me separo. Vivo un tiempo con mi padre, éramos casa solteros, mis dos hijos y yo, mi hija estaba en Estados Unidos, y era tan impresionante porque ellos tenían un vínculo, ellos con el abuelo. Ellos. El abuelo decía, ¿cómo te fue en tal tarea? Que yo no tenía idea, y le había ido pésimo. Entonces mi papá le decía, bueno, no eres bueno para esto porque no te has aplicado. Nadie es malo una vez aplicado, tienes que estudiar más, cambia la estrategia, no te tires para abajo. Entonces mi papá lo sentaba en el escritorio, ¿qué es lo que te cuesta? Veamos. Yo no tenía esa virtud, pero sí había un goce de identidad. Y pasó que de repente mi mamá falleció abruptamente, inesperadamente,
es larga de contar, pero tendría que haber almorzado con ella, no llegué, le dije llegó a las 5 se muere, no llega a la ambulancia, en fin, un infarto múltiple, infarto posterior como el que tuve yo el primero, pero no tuvo la asistencia médica que yo sí tuve. Bueno, cuento corto, yo me siento en el computador, o era máquina de escribir eléctrica, con pantalla. La cosa es que le escribo a mis hermanos, nosotros somos 7. Es una tribu. Y desarrollo una carta, un email, hablando esto acerca de la vida con la mamá. Y imaginándomela cómo llegaba al cielo, ella que era tan controladora, tan dueña de casa, porque a mí el gran misterio que me pasa con la gente que fallece, es así como nosotros tenemos el vínculo hacia ellos con la nostalgia, ¿cómo estarán ellos entre la nostalgia de quienes dejan y la maravilla de encontrarse los que somos creyentes, encontrarse con Dios? Debe ser una escorrida de velo muy fuerte. Entonces yo me imaginaba a mi mamá organizando todo en el cielo, dejando las últimas instrucciones, viaje controladora, ¿cachai? Claro. Y uno de mis hermanos que hace cine en Nueva York me dice, esto es un monólogo. Y yo, estáis loco. Y empiezo a escuchar las tías, esas tías postizas que uno tiene, amigas de la mamá, con distintas historias. Y creé el primer espectáculo que se llamaba Abuelas y Suegras. Y después, uno de mis hermanos y la Peggy Cordero, maravillosa actriz, David Aurre y Clara María Escobar, que lo hicieron, me dicen, ¿por qué no desarrolláis más este tema? Y para eso me seguí juntando con las amigas de mi mamá. Toda la jodida, mira, voy a decir algo que es bien feo, pero toda la jodida me fui a la Cochihuahua, son puras historias reales. Por eso que la obra, si yo la quisiera hacer de 6, puedo creer. Yo tengo para 6 horas de espectáculo. Lo único que es ficcionado por razones obvias es la escena cuando ella ya fallece, que traté de buscar respuestas, ¿no? Y me pasa de que cada vez que viene gente, por eso el humor es tan sanador, porque es la manera más seria de perder el miedo, por ejemplo, a la muerte. Por ejemplo. Que un cambio físico. Por ejemplo. Yo a mis hijos les expliqué la muerte con la canción de las mazapanes con cuna amarilla, que es un cambio de estado, que la vida es como un perfume, ir por ese lado, digamos, porque es muy violento para un niño. Cuando fallece mi madre, mi hija, que iba a vivir con ella, tenía planificado vivir juntas, se enoja, ¿no? Claro. Entonces desaparecen las fotos de ella, se sentía como abandonada, y ahí empecé a servirme del arte, pues. Le arrendé la película Bambi a mis 3 hijos, donde se muere la vieja, se muere la mamá. La otra, hay como 3. Es para llorar. Como 13, y bueno, está bien que llores, eso es lo que te pasa, porque es lo natural. Porque nos mienten, nos mienten, porque el enamoramiento es o inventan, yo prefiero decir que nos inventan historias. Una de las historias es que el amor es para siempre. Y no la consume. Y eso no, el amor es mientras tenga voluntad de amar. Si yo no tengo voluntad de amar, no y lo amor. Otro, que hay amores que son caducos, que no son para siempre. Que tú decís, se terminó y se terminó. Y la vida es para siempre. Yo aquí tengo que decir, the life is just a ride, la vida es solo un paseo. ¿Viste? Y nos vamos al andén de Sari. Yo te tengo que preguntar ahora, a propósito del tema. Jodí, habla soy tu madre, va los domingos a las 6 de la tarde, Teatro Las Tablas. ¿Cuántos años que nos estamos presentando? 15. 15 años. 15, pero va cambiando el texto. Por eso mucha gente el domingo, que estaba repleto, al final pregunté así, ¿cuánta gente ha venido antes? Eran como 18 que habían venido antes. Pero tienen un texto nuevo, tienen nuevo argumento. Sí, el personaje siempre la verdad de la madre jodida. Sí, porque las viejas van a ser jodidas siempre. Oye, y los viejos también somos jodidos. ¿Qué te pasó a ti? Sí, pero yo encuentro más jodida a las viejas. ¿Qué te pasó a ti con la muerte? ¿Qué te pasó a ti cuando a mí me dio un ataque al corazón en el 2018? Chuta. Y me enfrenté con 15 preinfartos. Y cuando ya dije yo el corazón, o sea, te enfrentaste a la idea de morir. Sí. Te enfrentaste a la idea de morir. Sí. Tú que llevabas 15 años hablando de la muerte de tu madre, hablando de la muerte, ¿qué te pasó ahí con la realidad? Me pasó algo bien poco presentable, no sé si se podrá contar o no, pero... Por supuesto. No quiero que se entienda mal. Yo soy creyente, ¿cierto? Recibí la unción de los enfermos, los dos infartos, las 3 situaciones. Pero el último infarto me tocó en Punta Arenas, solo sin familia. Y acompañé a un productor, que es Gonzalo Bastor, que trabajó conmigo, que se quedó de buena onda. Pero le pedí al doctor que le mintieran a mi mujer para que no viajara.
porque el diagnóstico no era bueno, ya era el segundo infarto, y por lo que yo escuché del urgenciólogo, no del cardiólogo, del urgenciólogo que me recibió, es que esto iba para desenlace. Y como era venezolano, decía, pero San Luis Gregorio, ven a acompañarnos que se nos va. Así que ya amo a San Luis Gregorio que me dio la manito. Pero ahí le dije algo porque se me produjo una paz interior con todos los dolores, en el sentido que cuando yo dije hay que ser coherente, cuando uno reza, en el caso mío que soy creyente, u ora, que es cuando uno reflexiona y conversa, pero cuando uno reza, hágase tu voluntad, yo quiero vivir. Y eso se lo informo al jefe, quiero vivir. Pero si su voluntad no era esa, no me voy a oponer. Pongo todo de mi parte. Pero ya cuando me pasó con el ACV que me iban a intervenir y te empiezan a preparar, y una operación terrible, entonces cerebro, en fin, me entregué. Lo único que pedí fue que me contaran qué me estaba pasando. No quería ser paciente ignorante. Entonces la doctora me va informando todo lo que me van a hacer y abre los frascos, los contrastes y todo lo demás, y me dice, puede que esto no salga, o puede que esto sea vegetal, que quede vegetal, pero dímela firme, le dije, ¿qué posibilidad hay? Todas, ¿cachai? De estar bien y no... ok. Y de ahí yo decido ir, y después se produce un milagro, pero impresionante, que aparece un neurocirujano y dice, no, para, hay algo raro aquí. Y era que un coágulo rebelde de mi diabetes por situación de estrés sube y pelea con otro antiguo en el cerebro que yo nunca supe que tenía. Yo nunca supe que yo había tenido una ACV alguna vez. Entonces detienen la operación y me dice, lo vamos a trabajar con otro tratamiento. Y me quedé más tiempo, el que me dijo, confía en mí. Le dije, confío en que Dios te dio el talento, así que vamos para adelante. No le voy a poner duda, ¿no? Es cuando uno se sube a una micro, no le decía al chofer, váyase por tal recorrido. Claro, o no le decía al piloto del avión, voy a Punta Arenas, pucha, váyase a la cordillera, que me gusta más. Y tengo mucha paz con eso. No me quiero morir, tengo demasiados proyectos, pero también tengo un desapego que me pasó con los infartos, en el sentido de decir, lo único que yo no quería era que fuera mi mujer, bueno, mis hijos no podían, tienen sus casas, sus cosas en la quinta región, pero a Punta Arenas no quería hacerme cargo de una persona que iba a estar sufriendo más que yo. ¿Me entiende? Porque para mí era un tema. En Punta Arenas alcancé a cotizar una urna, porque yo pregunté en qué urna me van a mandar, para que no llegue ella con ese tema, en caso que no pasara nada. Y me pasaron cosas maravillosas. Yo creo que estar aislado, bueno, Gonzalo, gran compañero de trabajo y todo, y después apareció un sobrino, después apareció la hija de la tía Pucherito, que yo la amo, a la Titi, es lectora de noticias en el canal regional de allá, tiene una radio, la Meridional. Maravillosa gente, los lolos que me fueron a acompañar, pero me refiero en el sentido más familiar. Eso, estar solo, me hizo muy bien para valorar mi familia, pero a su vez también para el ejercicio tan fuerte del desapego. Yo llamé a mis hijos, le dije, mira, nunca digan, el papá se perdió el cumpleaños de los nietos. No, siempre voy a estar. Creo que hay un hilo rojo que trasciende la eternidad, digamos. O sea, yo creo que uno es papá. El matrimonio, cuando te casáis, hasta que la muerte nos separe, ¿no es cierto? O sea, arriba no se nos van a juntar las minas, tenemos claro. Pasamos a ser hermanos en fe, pero yo creo que con los hijos, el vínculo es interminable. Por ejemplo, cuando yo me divorcio, me separo de mi primera mujer, se terminó esa familia. O sea, pero quedan los hijos. Seguimos siendo familia, por tanto. Se terminó ese vínculo. Pero una pareja que no tiene hijos y se divorcia, se acaba la familia. Pero con los hijos es una cosa que perdura hasta la muerte. Yo tengo 3 familias que arrastro y que las llevo conmigo. Soy muy amigo de mi exmujer. Que eso es lo lógico. Su hijo con su actual pareja me dice tata. Yo soy su tata. ¿Y cómo lograste eso? Porque, mira, una vez yo le dije, incluso a la pareja de él, le dije, ¿sabéis lo que yo siento, Roberto? Que lo único que vine a hacer esta vida es amar. Yo amo a todo el mundo. Y toda la gente que se acerca y que tiene que ver con mi película, con la película que yo estoy viviendo, todos mis coprotagonistas son gente que amo y que las tengo en mi corazón a todas. Entonces, no tengo otra manera de mirar. Pero eso no fue mágico, eso es un camino para llegar a eso. Es un camino, sí, sin duda. ¿Y cuál fue ese camino? Pero es que a diferencia tuya, yo no soy creyente. Ya. Claro, entonces yo tengo esta vida para amar. No tengo otra. Yo tampoco tengo otra. No tengo más allá
no me voy a... Entonces, gasto todos los minutos de este paseo amando. Y lo aprendí en la medida que iba vivenciando estas relaciones, en la medida que iba conociendo a las personas y dándole el valor de maestros a todos los que me rodean, mis hijos, mis exmujeres, mis amigos, mis excompañeros. Todos tienen un grado de maestro que me enseñan cosas de mí. O sea, yo puedo... ¿Dónde ubicáis el fracaso en tu valoración de vida? En el fracaso es una cosa maravillosa, es extraordinaria, es fantástica, es ahí donde solamente ahí he logrado aprender cosas. El éxito no te enseña absolutamente nada. El éxito es como pasar por un estado de felicidad así eterno, permanente, que no te mueve a nada, no hay una acción que esté generada por esa emoción maravillosa que te da el fracaso. Conche mi madre, y aterrizáis, perdón por esa palabra, pero aterrizáis en el suelo con el hocico ahí, en la tierra aquí, y te paráis gozoso, porque eso es estar en la arena de la vida. ¿Cuántas etapas tiene el fracaso? ¿Cuánto tiempo te levantáis? Eso depende mucho de cuánto te duela el porrazo. Porque hay fracasos menores y hay fracasos mayores. Pero quiero volver a un punto que tú dijiste con respecto a cuando te pregunté cómo enfrentaste la muerte, porque yo creo que ahí está el valor de estas conversaciones que pretendemos tener en esta posada, el lugar ideal para la conversa, como le decimos. Es que es muy valioso lo que acabas de decir, porque yo siento que mis infartos y mi ACV fueron también parte de un fracaso de no quererme, de no cuidarme. Claro. En eso he fracasado. Entonces, en esa reflexión, para mucha gente que le pueda estar pasando, pues yo soy diabético 2, o sea, yo me fabriqué mi diabetes, yo no nací diabético. Sí. Entonces ahí también hay una destreza que no he desarrollado, por eso es que es tan valioso lo que tú estás diciendo, pensando en mucha gente que de repente está de moda decir tengo prediabetes. Párala a tiempo, claro, y hazte cargo. Puedes cambiarla. Hazte cargo, no se trata de ir de fracaso en fracaso. Sí, ¿cierto? Yo llegué hasta la resistencia a la insulina y de ahí me desvié, digamos, y hago ejercicio y todo el cuento. Y hay cuestiones que te va pasando la edad, ¿no? Sí, claro. Las rodillas empiezan a fallar, la sarcopenia, weón, que me ha afectado de una manera impresionante en estos últimos años. ¿Qué es la sarcopenia? La pérdida del músculo. De la fuerza muscular. Ah, sí, claro. ¿Cachai? Pero claro. Bueno, pero entonces, tú me dijiste, y lo quiero llevar a la experiencia mía, porque yo he estado 2 veces con la conciencia muy clara de que voy a morir. Y mi enfrentamiento a esa situación es similar a la tuya. Tú dijiste una palabra recién. Una perfecta calma. Claro. Desaparece el miedo, porque asumes, voy a morir. ¿Y a qué más le voy a temer? ¿A qué más le voy a temer? Por eso que esa mitología, qué feo decirlo, pero ya la mitología, yo creo que nadie muere sin querer. Yo creo que algo ve la persona antes de fallecer. Yo durante mucho tiempo en mi juventud me tocó acompañar a compañeros de trabajo del UCB, por ejemplo, la libretista de UCB. Me la encuentro en un café. Yo la quise mucho. Era muy amiga nuestra como matrimonio. Muy amante de mis hijos. Ella era una tía muy chora para mis hijos. Joven, hermosa. Y llegó al paraíso recién separada de nuevo, porque ella había sido animadora en su tiempo. Y un día me la encuentro en un café, me dice, ¿me puedes abrir este sobre? Porque ya tengo 5 años de egreso a mi cáncer. Hice una terapia, se supone que ya estoy libre. No, pero el cáncer decía que ya tenía metástasis. Y ahí empecé a una cosa que era como ser el amigo 133. Que no es la familia, porque la familia está afectada. Entonces ella, por ejemplo, la acompañé a morir. En el sentido de que un día me dice, oye, años que no estoy en la piscina, pero me da lata porque mira cómo tengo el cuerpo. Le dije, ándate a mi casa, no mueve. Y una señora que la atendía a mediodía, y mi mujer le dice, quédate ahí el tiempo que queráis. Y no habían celulares, así que no nos mandaba fotos, pero sí, aquí estoy no mejor de salud, pero estoy bien. Yo no veo a nadie, ¿cachai? Porque disfrutó como nadie esa casa que tenía Manuel Mué. Pero después me empezó a llamar, ya cuando me dijo, no tengo cama para internarme. Y tengo que internarme, el médico mío atiende solamente al Hospital Naval. Yo no tengo vínculo con marinos, pero me acordé del jefe marino que me echó el UCB. Y tengo buena relación con él, curioso. Y lo llamo, le digo, ¿sabes qué, don Robert? Y sabes que le tengo mucho afecto a él,
porque independiente de lo que pasó conmigo, fue una calidad humana extraordinaria. Me dijo, separa los pelos, cáchate. Me dice, llévatela en 2 horas, tiene cama. Conté la hora de lo que yo me moraba del canal a ir a buscarla. Don Roberto Vargas. ¿Y él te echó de UCB? Claro, porque... ¿Él terminó con el pipiripao? Sí, en el pipiripao que hacía yo, digamos. Pero no fue causa de él, porque siempre hay un mando medio, alguien más abajo que lo convence. Ya. Y que nos echaba en la cara. Pero eso da lo mismo. A él le tocó la pega sucia, digamos. Y yo después me di cuenta. En su trato. Mira lo que son las cosas. Yo te conozco desde aquella vez que nos encontramos y dije, wow, el Roberto Nicolini, el que hace pipiripao y cuánto creció con tu programa. Lo que pasa es que... Pero espera, entonces, pero yo pensé que eso había terminado como terminan algunas cosas porque acabó un ciclo. No. Imagínate que tú pasabas por la Alameda con Velázquez 5 años seguidos, septiembre, Circo Roberto Nicolini. Le ponen tu nombre, hay que decir la verdad, tú no eres dueño de nada. Te pagan un porcentaje. En ese entonces arrendar el terreno costaba 60 millones. Entonces una parte la tenía yo, otros 60 millones la Chilindrina, otros 60 millones Timoteo, 180 millones o 240. Éramos como 4 circos que lo ponía un gran empresario. Entonces 5 años ahí. Y yo ganaba un porcentaje. Con eso me hice mis casas, no tengo nada que mentir. Después viene el dueño en Chile, representante en Chile, una marca de auto, y me dice, ¿por qué tú andas en una camioneta Luf, si eres el ídolo de mis hijos, y no andas en un Renault Nevada? Claro. Y el día que me la entregan en la calle Santa María, en Santiago, estaba la Margot Cal, que llevó un modelo verde y yo me llevé uno blanco. Entonces, eso en el canal produce mucha envidia, porque yo tenía un sueldo funcionario. Claro. Yo no tenía un gran sueldo, pero hacía teatro, hacía circo, hacía radio, hacía mucha pega. Sí. Y después, para irme coartando, me ponen obligatoriedad de estar todos los días, de ir en directo, bueno, da lo mismo. Pero el circo, el teatro, los eventos, son los que tú empiezas a vivir. Y después los auspiciadores. Y logré un contrato, y con esto cierro para que se cache la envidia local, que en diciembre que había más auspiciadores, y en agosto, por el niño me pagaban doble sueldo. Y me daban vacaciones pagadas enero y febrero. Un arreglo así. Y llega este señor, que llega directamente jubilado a la Marina, al canal, a jugar con juguete nuevo. Y llega un medio pollo y le dice, pero mira, que no tenía ni la más puta idea, pero imagina, no tenía la más puta idea. Y lo que había detrás de una marca. Porque a mí el canal me hizo la marca. Entonces hicieron muy mal negocio echándome, porque se fueron los auspiciadores conmigo a la red. Cuando me cierran las puertas, yo me voy a la red. Ganamos todos los premios de la crítica, estupenda sintonía, nos fue sensacional, muy bien, estuvimos 2 años hasta que la red se vende a un canal pasapelículas y mi matrimonio estaba en crisis, porque me decían trabajáis tanto y entonces me retiro, me voy al MUE, pongo un restaurante, me incendian, perdí todo, empecé de cero, perdí hasta el matrimonio después de eso, me tocó bailar con la fea como una década, que seguí pagando al banco mensualmente los dividendos del restaurante, mira, un espanto. Pero estoy reconciliado con todo eso, muy bien. Ya, lo que volvíamos al tema importante. Y en la compañía del cáncer, por ejemplo, yo era el amigo 133 que me llama, había que hospitalizarla. Después del hospital naval me llamaba, me decía, no me quieren hacer punción. ¿Y qué hago? Benpo, me dijo. Y yo entro al hospital naval, esto es insólito, que me perdonen, que lo voy a contar 35 años atrás. Entro, me levantan la barrera, no sabían quién era yo, pensaron que yo era un médico. Entra una enfermera lo más amorosa que yo he visto, veo su cara, creo que la reconocería después de 35 años, me dice, doctor, qué bueno que no era la paciente, se está quejando. Sí, hay que hacerle punción, le digo yo, muy bien, doctor, y hay que hacer todo lo que ella diga. Actuaron. Juró que yo era doctor, y mi amiga se empieza a ahogar de la risa, porque dijo, no puedo creerlo, ¿con qué doctor te confundieron? Pero tú eras Roberto Nicolini, la cara. Pero la señora Ella creyó que tú eras estaría en segundo turno, estaría muy cansada. Anda a saber tú. Yo creo que Dios hace las cosas. Imagínate que en Punta Arenas termino la función, me viene este infarto y yo dentro del personaje, como la vieja italiana, le digo al técnico, ya estuve en la clínica, ahora voy de vuelta, llame a la ambulancia. Termina la función. ¿En el escenario? En el escenario. El público no se da cuenta, muy digno, yo terminé la obra y yo estaba roto, ya era atroz el dolor y me llevan vestido de vieja a la clínica y bueno, fue terrible. No puedo evitar pensar, te veo entrando con la pelo.
Tremendo. Y llega una situación espantosa que no había cardiólogo, porque en Punta Arenas no hay cardiólogo, hay 2 que se van los fines de semana. Bueno, llego a esta clínica muy bien atendido, el urgenciólogo, todo lo demás. Me voy a una pieza y han llegado 2 monjitas que supieron que yo estaba allá, que yo estaba, alguien de la enfermería contó que yo estaba solo. Claro. Y llega con un caballero y empezamos a conversar y el caballero resultó ser el obispo, que yo quedé helado que me dedicara a tiempo, y las monjitas. Y yo vengo y me pongo al día en realidad, pues yo creo en la iglesia, entonces le dije, bueno, yo estoy excomulgado porque soy casado por segunda vez, claro. no estoy anulado. Y me dice, ¿pero quién te dijo eso? Empezamos a conversar. Se van y se me hacen mis papás, los 2 muertos, muy presentes, pues que ellos se fueron. Y esa hora espantosa en las clínicas, que es como entre las 7 a las 8 de la noche, que no es ni noche ni día. Punta Arenas se oscurece a las 11. Claro. Y ya no me visita y te quedáis solo, pero se vinieron mis papás muy encima. Y la única manera que tenemos los católicos de comunicarnos a través de la comunión, y yo al ser separado, no anulado, tenía este problema, claro, de que no poder comulgar. Y ha llegado un sacerdote que también había escuchado que yo estaba en la clínica solo y me dice, estaba haciendo la misa de 7 y te me viniste a la cabeza y sentí que tenía que traerte a la comunión. Mira. Yo después de eso, Alex, si tú no crees, tema tuyo, pero yo creo en forma férrea, sí. ¿Cachai? Porque en realidad sí. Eso que uno va construyéndose para entender la vida, y después te das cuenta que la vida es incomprensible. Y es individual. Y es incomprensible, porque ¿cómo es posible? Yo cuando asisto a los partos de mis hijos, ahí yo me hice creyente. Claro. Porque no es natural un parto, es sobrenatural. Sí. Tú ves cuando abren ahí a tu mujer, la mía, el caso mío fue por cesárea, mi ex mujer, y ves todo tan perfecto. Eso es insólito. Después una enfermera que era loquísima. Pero imagínate que yo siempre, y a mis hijos en general se los digo, o sea, para mí el momento de la concepción, el momento del óvulo, de engendrar, ¿no? El momento de la concepción, la explosión atómica que tiene que existir, el nivel de energía que se libera para crear sistemas de ¿cómo se llama? de ocio, sistema nervioso, la sangre, el corazón, el pulmón, los órganos. O sea, el nivel de energía son 30.000 bombas atómicas, pobre. Y eso es una maravilla ya. Es una maravilla. Una enfermera que estaba en la clínica Reñaca de turno, porque mi hija nace para el año nuevo, me invita a ver la placenta. Me dice, mire, usted le hace cariño a su señora. Me dice, pero la verdadera madre es la placenta. Y yo decía, me la llevar para la casa la placenta. Pero me empezó a explicar cuando sacaba muestras, ¿no? Y tú te empezás a dar cuenta de lo maravilloso, misterioso y único, porque además, siendo cesárea, los 3 partos distintos, los 3 niños llegaron distintos. Claro. Y tengo presente, yo podría escribir con detalle cada uno de los partos, porque fue tanta la impresión. Y ahí cuando yo me convierto a Dios, en el sentido de decir, sí, Dios existe, ahora callan, pim, bombín, y siempre, nunca he sentido lo menos feliz como algo terrible. Pero no podemos evitar preguntarte, ¿cuál es el origen de Roberto Nicolini, actor, comediante? Cuando hablo del origen, que se lo pregunto a todos los invitados, tiene que ver con ese minuto en que dijiste, por ejemplo, el otro día estuvo con nosotros Alejandro Trejo, y el Alejandro nunca se había acercado al teatro. Una vez le llamó la atención la película esta, La Naranja Mecánica, y ahí le gustó esto de la actuación, pero él nunca se subió a un escenario en el colegio, nunca participó en una obra, ni en educación básica, ni en educación media. ¿Y el tremendo actor qué? Entonces, ¿cuándo Roberto Nicolini dijo, esto de las tablas es lo mío, esto de la televisión, esto de la animación? Yo tuve la gran suerte que mi hermana adolescente ganaba todos los premios como mejor actriz en los festivales secundarios que existían, en festivales escolares de teatro en todas las ciudades. En Viña era un clásico, en el municipal. Y mi hermana ganaba todos los premios de mejor actriz, entonces la llaman a UCB Televisión, donde mi papá dice los fundadores intelectuales del canal. No de la parte ingenieril, sino que la parte intelectual de abrirse a un canal en el año 58. Bueno, la cosa es que mi hermana llega a animar un programa y necesitaban un niño. Ella tenía 16, yo tenía 6 entonces. 7 después cuando ganamos el premio, que el programa importante, el Quiero Ser. Y el Quiero Ser era un programa que consistía en que tú definías tu vocación. Y era con diapositiva y en directo.
No sé si lo hice bien o lo hice mal. La cosa es que funcioné y me empezaron a quedar como el típico niñito que se quedaba en el canal. Después participé en varios más, que El Molino Cantado, que Feliz Domingo, que el mejor era Foro Infantil, que yo tenía bajo perfil, pero daba opiniones power, con personalidad. Imagínate, el sexto, 7 hermanos. Viene el terremoto del 71 y el canal se traslada al Teatro Municipal de Viña, que hacia su interior es muy grande. Entonces, en el 5º piso, donde funcionaba maquillaje, hay que subir 5 pisos, pues bajar a parte de atrás, a la calle del Paraíso, no donde era el teatro, hay un salón de los empleados municipales donde era el estudio. Pero yo del 5º piso empecé a mirar las compañías de teatro que llegaban a trabajar. Y ellos no tenían escenografía, traen decorados, que son estos que se suben atrás con rieles. Claro. Y llegaban hasta arriba. Y eso me produjo una gran fascinación. Empecé a mirar y la maquilladora, que era muy encantadora, me dice, baja. Y bajo. Y miro todas estas cosas así, lo que yo miraba chiquitito, empecé a mirar desde arriba. Y me fascinó. Y me descubre Don Lucho Córdoba, que era el mejor actor cómico que ha tenido Chile, un actor peruano casado con nuestro español, el tío Leguía. Me ven y dice, nene, ¿qué haces acá? Y le explico. Me dice, mira, ¿cuándo entramos al escenario? Y me inventan un personaje para entrar. Y eso de jugar con estos viejos era maravilloso. Y ahí descubrí que las compañías de teatro necesitaban quien le pegara los afiches, quien repartiera volantes. Y de a poco me fui haciendo guarén del municipal. Yo era clásico en la temporada. Yo colaboraba con los elencos cuando llegaban de Santiago. Después me empezaron como a pagar una propina, unas luquitas, hasta que me hice productor. Y en televisión, yo hacía teatro infantil en paralelo. Yo guareneaba la escuela de teatro de la Universidad de Chile, Valparaíso, con uniforme de colegio. Ahí me veía don Pedro Lavarra. Y don Pedro Lavarra me dice, viene el toque de queda, él estaba recién muerto su hijo, lo habían asesinado con su nuera. Y él se va al exilio del barco Donizetti en Venezuela. Entonces, de toque a toque nos quedábamos con él recibiendo esta experiencia del creador del teatro universitario. Sí. Y dice, hay que ver lo bueno y lo malo, hay que ver todos los espectáculos. Los compañeros universitarios levantaron la nariz con cara de asco porque dijo, mañana hay un plato único bailable del sindicato de artistas. Que eran todas las putas que estaban acogidas al sindicato, no digamos así, bailarinas de los cabarets, las puertas de Valparaíso. Bueno, porque hay varias categorías. Está la vedette, la media vedette, la bailarina y las putas, que era la copetinera. Claro. La vedette era inalcanzable. Entonces don Pedro dice, pero haciendo platos únicos bailables no van a progresar. Tienen que, hagan teatro, pues hay toque de queda, pero hagan teatro infantil. No somos actrices, pero ¿usted sabe cuánto es la Caperucita? Organícese y lo cuentan. Sí. Nos faltan actores hombres. Aquí hay uno. Y yo tenía ese entonces 14, 15 años. Sí. Y el Sindicato de Artistas Valparaíso organiza una gira de teatro infantil desde Valparaíso a Yayay, porque los decorados iban gratis en el tren de carga. Mira. Entonces yo le digo a mi padre y a mi madre que tengo esta súper oferta. Y mi papá dice, vas a aprender más en la gira que en el colegio. Y mi mamá lloraba mucho. Pero ¿cómo permite esto que no vaya al colegio? Lloraba. No, sí podría ir algunos días, en fin. Me fui. Ahí trabajé con un Pinocho que tenía pechuga, muy buen poto Pinocho. La Blancanieves, la Caperucita. Y aprendí esta disciplina, por eso yo quiero tanto a la gente del mundo radisteril, porque aprendí la disciplina. Son así como se vestía, porque los shows pasaban a ser de toque a toque. Entonces yo acompañé alguna vez a alguna niña a la calera, que era mucho mayor que yo, y ya eso de ponerse el penacho, el sujeta pechuga, todas las cosas, era un trabajo, lo mismo que la Caperucita. Tengo varias anécdotas al respecto. Pero monto El Principito, que me va muy bien. Me llama Lucho Morros para el programa de Pirincho Cárcamo para una entrevista. Le gustó la entrevista. Me quedo haciendo notas culturales con Pirincho, que fue muy generoso. Él y Lucho Morros, que en paz descanse. Y ahí me llaman del canal para el departamento, para chofer del show de goles. ¿Ya? Mi camioneta la financié yendo a los partidos los fines de semana. Y me dicen, casi de una viernes, ¿por qué no pruebas leer noticias? Y voy leyendo noticias, más tapega, más haciendo El Principito. Yo siempre quise hacer televisión infantil, pero no se dio la oportunidad. Y después hago el primer programa de apertura política, que era La Guardilla, que es donde me premiaron. Yeah. Y al ser connotado el programa como apertura política, le piden al canal suspenderlo. Una sugerencia, que mejor suspenderlo. Claro. No fue censura. No fue así donde se prohíbe, no, fue una sugerencia amable. Y sugirieron que yo sea infantiles o deportivos. Por lo tanto, me voy del canal, me refugio en la radio, sigo haciendo teatro, siempre. Y me llama la señora Marta Blanco, una gran escritora que estaba a cargo de Canal 11, Canal Cultural, para hacer 525 líneas en reemplazo a Juan Guillermo Dibado, que se iba a Canal 7. Claro.
Y justo me llama Víctor Bielefeld, el creador de Pipiripao, me dice, pucha, tú eres seco lo infantil, se nos va el profesor Rosa, que era la productora de Lucho Morro. Sí. El profesor Rosa no era de UCB Televisión, salía por UCB Televisión, Sí. pero el show era de una productora. Que se van. Y yo estaba entre la oferta de Santiago y quedarme acá. Y fueron varios detonantes, porque le querían poner como el show de profesor Rosa, el show de Roberto Nicolini. Dije, no, yo tenía mi nombre en teatro, no, porque yo estaba con mi pata para Santiago, que eran 3 veces más el sueldo. Hasta que le pregunto a don Raúl Matas, en uno de estos eventos de televisión, y don Raúl me dice, ¿qué dice tu corazón? Haz eso. Si vas a hacer entrevistas, urgente aprende inglés, Claro. o vas a quedar ahí. Sí. No cometas mi error, me dice, pues ya no están los tiempos. Claro. Y me Qué- cuenta don Raúl, que era muy amoroso. Qué amor de persona. Qué amor de persona, ¿no? Oye, querido, Y ahí, bueno, empezó todo y el tu teatro... vida es maravillosa. Estamos súper contentos que estés saliendo adelante, que estés Gracias. recuperado, tenerte entre nosotros. El tiempo nos alcanza, siempre el tiempo nos alcanza. Y recordarle a la gente de la región metropolitana que Roberto está ahora con una tremenda Comedia también, ¿no? fabulosa, extraordinaria, me reí montones, que se llama Toc Toc, que se está presentando. Cuéntanos. Jueves y sábado a las 7:30, viernes a las 8, en el Teatro Las Tablas, Crucero Exeter 0250. Cuestión que lo googleé, muy fácil, comediaticket.cl. Y los domingos a las 6, Jodida pero soy tu madre, que se resiste a salir de la cartelera y porfía a la vieja. No la saques nunca. Tenés que salir de ahí en cajón de madera. cajón de En el traje de madera, como le dicen. Eso quería yo en Punta Arenas, no me resultó. La vieja Highlander, weón. Y en Toc Toc quiero aprovechar de mencionar que estoy con María Angélica Arcos, Araceli Dita, Luz María Giacometti, Mary Burrows, Rodrigo Bugueño, Luciano Morales, Sí. y la escenografía preciosa de Está Luz Rivadeneira. sensacional, yo la vi, es extraordinaria. Es una obra mundial, es una obra que se ha presentado en todas las Es capitales muy del difícil mundo. conseguir los derechos para Chile, Sí. porque se dio y a los franceses no les gustó mucho. Después el representante español tampoco. Me habían contado que lo había hecho una compañía chilena que no pagó los derechos. Sí. Y por eso no querían darle derechos. Lo que pasa a es que Chile es muy difícil, pasa con los remedios. Te voy a explicar una cosa muy cortita. Cuando el médico te da una receta en Chile, es un tema transversal. Te dice, ya, usted tiene que tomar Amprazolam, por decirte. Ok. Te lo recetó de acuerdo a un libro. Pero cuando tú vas a comprar el Amprazolam, tienes que ver si dice con los derechos. Porque si dice hecho en Chile, Chile no paga los derechos. Copia habitualmente los laboratorios, copian de la fórmula que los laboratorios están obligados a subir. Entonces no ponen la calidad de los recipientes ni la fuente. Por ejemplo, el Altruline, que es un remedio, pasó con una productora de Canal 7 que perdió su guagua. Justo yo estaba, porque mi hija era panelista en el matinal, y le comento a mi hermana que trabajaba para la Bayer, y me dice que averigüe si el Altruline que está comprando en la farmacia, dónde está hecho, porque Chile no paga el original. Mira. Entonces tiene que ser uno que diga, por ejemplo, en ese caso ese remedio decía hecho en Alemania, distribuido en Chile. Ese sí. Porque tiene la potencia que el doctor se está señalando. En el caso de los derechos de autor, mucha gente cree que llegar a la obra en conseguir el texto y la monta, y eso Claro, no puede ser. no, hay que pagarle. Bueno, él logró pagar los derechos Sí. de eso y tiene una obra, una comedia que va a arrasar durante todo este año 2025. Estoy seguro de que así va a ser. Oye, Te queremos y- dejar este regalito. Ay, muchas gracias, Sí. y felicito a la radio Humilde. Estación Nacional. Yo la conocí porque en una gira, el productor que viajaba con nosotros es fans de la radio. Ya, fantástico. Mira, qué espectacular. Para que tomes tecito. Marín. Nada de café, ¿ah? No, yo llego muy temprano. Y el café es cafeinado, pero... Y tú también, no sé cómo tomáis café si estáis recuperado. Sí. Estáis predicando con la cuestión en la mano, no podéis. Hoy sí, la única lata es que ahora no puedo jugar tenis. A mí me operaron el 13 de diciembre del 2018 y yo el 13 de enero ya estaba jugando tenis de nuevo. ¿Qué edad tenés tú? 66, la misma edad. Yo soy mayor que tú un mes. Tú naciste el 6 de mayo de El 9. 1959. El 9. El 9 de mayo de tú? 1959. El 18 de abril de 1959. Te debo respeto. Así que más respeto con los mayores. Roberto, Querido Alex, muchas gracias. bueno que Y además, viniste. cuando usted asista al teatro, va a escuchar una voz increíble. Las mujeres todas suspiran. Yo creo que van la todas tu ex función polola. está por comenzar. Yo creo que van todas tu ex polola, porque sabe la voz y escucha.
Alguna reminiscencia hay extra en el teatro. Gracias, amigo mío. A ti, gracias a ti. Gracias. Ustedes ya saben, tienen que darle like, comentar para que el algoritmo muestre más el programa y así podamos ir creciendo. Un programa que la única pretensión que tiene es fomentar el arte en Chile, es contarles lo que hacen estos grandes personajes de nuestro país y la historia que van marcando en un arte que nunca va a morir, como el teatro. Así es que nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Fue La Posada, el lugar ideal para la conversa. El podcast de Radio Estación Nacional. Con el periodista Alex Baibel.